En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 4 de la serie Los Hijos de la Alianza. Les invito encarecidamente que si no han visto los videos 1, 2 y 3 de esta serie, que lo vean para que se aprovechen al máximo de todo lo que aquí se comparte. Resumiendo, la idea principal en esta serie completa, la premisa, es de que aunque ha habido muchas alianzas entre Dios y su pueblo, esencialmente propongo aquí que es una sola alianza que ha sufrido cambios, actualizaciones, perfeccionamiento, añadiduras, pero no contradicciones. Y, en fin, confío en que hayan visto los otros, no voy a repetir mucho de lo que ya he dicho. La alianza con Noé. Pues sí menciono en el video anterior la alianza con Noé, entre Dios y Noé, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para dar un ejemplo en la historia de la Iglesia, en la historia de los dogmas de la Santa Iglesia Católica, para que nos ayude a entender cómo la dinámica de las alianzas es igual. Por ejemplo, en la Santa Iglesia Católica, en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo recibieron toda la revelación completa. La revelación que comenzó con Adán. Adán tuvo lo que la Iglesia llama, es un don del Espíritu Santo, ciencia infusa. Adán conocía muchísimas cosas que Dios le había dado a entender, a conocer. Dios le habló en Génesis, en el paraíso, le dio una ley, un mandamiento. En fin, desde Adán hasta los apóstoles, el Señor ha ido revelando cada vez más claramente su mensaje, su ser, su plan de salvación. Todo eso le fue entregado a los apóstoles en lo que se conoce como el depósito de la fe. No solo los apóstoles, sino a la Iglesia. Por eso dice el apóstol Santiago, el apóstol San Judas, que la fe que ha sido entregada una vez para siempre a los santos, la Iglesia, específicamente los apóstoles, el colegio apostólico, son los receptores de la revelación total de Dios, el depósito de la fe. Todo lo que el Señor quería decirnos a su pueblo, a los seres humanos, a aquellos miembros de su pueblo, entre los seres humanos, quedó ya entregado a su Santa Iglesia en el depósito de la fe. Todas las preguntas, todas las dudas, todas las cuestiones que habrían de surgir después de establecida la Iglesia con el depósito de la fe, todas esas respuestas estaban ya incluidas en el depósito de la fe. De manera que, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, pondré el número abajo si Dios quiere, ya después de los apóstoles no va a haber ninguna otra revelación pública. Es decir, nada se le va a añadir,
nada se le puede añadir a la revelación de Dios que termina con los apóstoles. Todo está ahí ya incluido. ¿Qué es lo que ha hecho la Santa Iglesia a través de los años en los documentos magisteriales de los papas, en los concilios que ha habido? ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia? No ha añadido nueva revelación, sino que ha ido a escudriñar, profundizar, rebuscar, encontrar y aclarar lo que ya ha estado revelado por Dios y contenido en el depósito de la fe. Y la dinámica ha sido la siguiente. Todo está ahí, pero no todo está especificado ni aclarado. Cuando miramos los documentos de la Iglesia, los catecismos que la Iglesia ha publicado desde el principio hasta este último, publicado por San Juan Pablo II, en todos esos catecismos, documentos magisteriales, credos que se han redactado a través de la historia de la Iglesia, todo eso ha servido para aclarar, especificar, exponer la única fe dada a los santos de una vez para siempre en el depósito de la fe. Y la dinámica ha sido la siguiente: cuando surge un problema, una cuestión nueva, una pregunta nueva, ¿y qué hacemos ahora? Pues en vez de buscar revelaciones nuevas, la Iglesia ha ido a lo que ya se ha revelado y ha encontrado la respuesta. Por ejemplo, cuando ¿quién es Jesús? Fue revelado desde el principio. Los apóstoles sabían quién era Jesús: el Hijo de Dios, el Hijo de la Santísima Virgen María, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Sabían todo eso, que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, pero todavía la Iglesia no había puesto eso en una fórmula específica y clara de entender hasta que surgieron problemas. Por ejemplo, vino un sacerdote arrio, a negar que Jesucristo es eterno. La herejía arriana negaba la divinidad del Hijo de Dios. Pues entonces la Iglesia, defendiendo la verdad, buscó en el depósito de la fe y, basándose en eso, e inspirada por el Espíritu Santo, formuló en palabras que han sido luego comunicadas a todos los cristianos hasta el día de hoy, una fórmula que vemos en el credo. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. La Iglesia entonces, aclarando, surgió la duda, surgió la herejía: Jesús no es igual el Hijo no es igual al Padre. Y la Iglesia aclara: sí, el Hijo es igual al Padre. Y así ha sido la dinámica. Cuando alguna herejía surge, cuando un error y una duda aparece, la Iglesia, buscando en el depósito de la fe e inspirada por el Espíritu Santo, aclara. Y así ha sido. Un problema, una aclaración. Un problema, una aclaración. Un problema, una aclaración. Así que indirectamente le debemos mucho a las herejías, porque gracias a las herejías la Iglesia ha aclarado, ha explicado, nos ha dado más luz en esta única revelación encontrada en el depósito de la fe. Como se canta en el Exultet de la resurrección, de la Pascua de Resurrección, donde se nos dice: feliz la culpa.
Felix culpa, que nos mereció tal Redentor. Pues sí, gracias a esa culpa hemos podido ver manifestada la misericordia de Dios, que tal vez no se hubiese apreciado tanto si no hubiese habido culpa. En fin, que así ha sido la dinámica de la iglesia. Cuando, por ejemplo, comenzaron los anticonceptivos, las pastillas, los profilácticos, todas estas cosas que no existían en tiempos pasados, pues la iglesia aclaró, basándose en la enseñanza de siempre, de que el acto marital es mandado por Dios desde el principio, es sacro, es santo, no se puede contaminar, y todo aquello que lo ataque, lo destruya, que vaya en contra de, sea el onanismo, o sea la pastilla, o sea cualquier cosa nueva que se inventen, eso sigue siendo un pecado. Pues la iglesia ha aclarado, a medida que salen problemas, dudas, ataques a la verdad, la iglesia lo aclara. Así ha sido la dinámica. Problema, aclaración. Problema, aclaración. Duda, aclaración. Pues en este tema de esta serie de la alianza, así ha sido. Han surgido ataques a la alianza original de Dios con Adán, y la alianza que Dios hizo con Adán, la hizo con Adán y con toda la humanidad, porque en Adán estaba representada y presente toda la humanidad, porque como enseña la Santa Iglesia, todos los seres humanos vivos en este instante y todos los seres humanos que han vivido a través de la historia, todos descendemos de Adán. Somos hijos de Adán. Hay otra aberración que a veces se escucha hasta incluso en círculos católicos, de que no, pues al principio parece que había más parejas y que Dios hizo más de una pareja. No, no, una sola pareja. De Adán y Eva descendemos todos. ¿Pero cómo es posible? Pues sí, pues al principio pues tuvo que ser así. Hermanos, todos los hijos de Adán, hermanos, tenían que casarse con hermanos y demás, pero eso se cubre en otro video. Pero todos descendemos de Adán y Eva, sí. Es enseñanza de la iglesia, y ahí, mientras que con mis reflexiones teológicas, obviamente se puede estar en desacuerdo, porque son reflexiones que estoy haciendo yo. Cuando viene a la enseñanza de la iglesia, ahí nadie puede contradecir. Todos descendemos de Adán y Eva. Pues en esta dinámica, les decía, de la alianza, lo que vemos es que en esa alianza de Dios con Adán surgen aberraciones, surgen ataques, surgen desvíos, y entonces Dios, en las alianzas subsiguientes a la alianza de Adán con Dios, pues el Señor añade nuevos elementos a esa alianza, destinados a guiar, a corregir aquella aberración que había ocurrido. La misma dinámica que usa la iglesia explicando la fe, que la aclara cada vez que surge una herejía, la iglesia la aclara la verdad, refuta la herejía. Pues en las alianzas vemos lo mismo. Vamos a ver aquí, justo antes de la alianza de Dios con Noé, que cronológicamente es la segunda alianza, o más bien la actualización de la alianza original. Vemos en el capítulo 6 de Génesis
esta información. Génesis 6:1 y siguientes. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vemos aquí que en un principio los hombres estaban siendo obedientes a su parte de la alianza. Estaban creciendo y multiplicándose, que fue lo que Dios le mandó en la primera alianza. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por mujeres a las que más les gustaban de entre todas ellas. Entonces dijo el Señor: no permanecerá siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que un ser mortal. Sus días serán 120 años. Pues vemos aquí cómo los hombres hicieron algo que no le agradó a Dios. Ahora bien, el crecer y multiplicar, el crecer y multiplicarse es voluntad de Dios. El darse el abrazo marital es voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué consiste aquí lo que desagradó a Dios? Pues aquí vemos una distorsión del mandamiento de Dios. Dios manda a crecer y multiplicarse, sí. Pero cuando el hombre pone el placer por encima de la voluntad de Dios, voy a realizar este acto no solamente con mi esposa, como Dios quiere, y obedeciendo a Dios, sino que ahora voy a buscarlo por el placer que me da. Si veo a una mujer hermosa, pues ahí voy. Voy a unirme con ella porque es hermosa. No ya porque es mi esposa, no ya porque es la voluntad de Dios, sino la búsqueda del placer, la distorsión del mandamiento de Dios de crecer y multiplicaos. Aquí ya vemos la presencia de la lujuria. Y con eso pues lleva a la fornicación. Esto implica, este pasaje que hemos leído, que los hombres se unían a mujeres simplemente por el hecho de que eran hermosas. Ya no había respeto al matrimonio, ya no había fidelidad conyugal, sino que, es hermosa, pues me acuesto con ella. No muy diferente a lo que sucede hoy en día en el mundo. Pero esa es la distorsión del mandamiento de Dios, la abominación. Se comienza a hacer actos abominables, contaminando eso que en un principio fue santo y que sigue siendo santo. Lo que pasa que pues le hemos echado mucho lodo, mucha basura, mucho pecado. Y aquí el lenguaje de hijos de Dios e hijos de los hombres, pues es un lenguaje que está presente en toda la palabra de Dios. Aquellas personas que no ven al mundo o que miran al mundo a espaldas de Dios, pues son hijos de los hombres, son puramente carnales, son puramente animales. Aquellas personas, aquellos seres humanos que ven la realidad de Dios, son los hombres espirituales, los hombres que siguen los caminos de Dios. Pues aquí desde un principio había hombres que querían seguir a Dios, hijos de Dios, y había hombres que no les importaba, eran hijos de los hombres, gente que vivía carnalmente, en contraste a aquellos que querían vivir espiritualmente. Pues aquí, aquellos que querían vivir espiritualmente, los hijos de Dios, pues vieron probablemente a mujeres que no querían vivir de una manera espiritual, eran hijas de los hombres, pero tentaron de tal manera a los hombres que ellos cayeron. Y ellos fueron y comenzaron a realizar el acto marital de una manera carnal, no de una manera espiritual como lo quiere Dios. Y aquí el autor
del libro de Génesis nos lo pone de esta manera. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, los que querían ser espiritual, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por mujeres a las que más les gustaban de entre todas ellas, seguir las pasiones, seguir la lujuria, descartar el plan de Dios. Entonces dijo el Señor: no permanecerá siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que un ser mortal, sus días serán 120 años. Hasta ese momento los seres humanos vivían muchísimos, vivían siglos. Matusalén fue el que más vivió, casi 1000 años, 900 y pico de años vivió Matusalén. Pero así que el Señor, surgió un problema, surgió una desviación, distorsión del mandamiento de Dios, de la alianza de Dios con Adán, y el Señor comenzó a corregir. Pues no, esto no está bien. El primer castigo que te voy a dar es que ya no vas a vivir tanto en la tierra. Tus años van a ser 120 máximo. Y hoy en día, pues tantas son las aberraciones que son pocos los que llegan a 100. Así que mucho menos 120. Pero sí los hay, quienes aún llegan a esa edad. Así que vemos cómo esos pecados son los que estaban, la humanidad entera, hasta ese momento, pues estaba ya corrompida con la distorsión de ese acto tan hermoso, que es el acto de la procreación, mandado y querido por Dios. Noé es el único que encuentra gracia a los ojos de Dios, nos dice la palabra, y Dios destruye a toda la humanidad menos a Noé y a sus hijos, y luego vuelve y comienza, dándonos la segunda alianza cronológicamente hablando. Vamos a ver aquí cómo el Señor ha tenido que corregir, que añadir actualizaciones, que corregir desviaciones y cosas, aberraciones contra la primera alianza. Pues aquí el Señor en su segunda alianza con la humanidad, vamos a ver lo que nos dice. Está en el capítulo 9 del libro del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: creced, multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán, pero corrigiéndose. Recuerden, esto hay que hacerlo sí, pero no como te da la gana. No siguiendo tus pasiones de tu naturaleza caída, sino según el plan de Dios. Que os tengan temor y miedo todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todo lo que repta por el suelo, y todos los peces del mar, todo queda en vuestras manos. Al principio, cuando Dios hizo la alianza con Adán, le dijo que él dominará a todos los animales, que los animales le servirán. Al principio, los animales iban a hacerle compañía al hombre. De hecho, fue después que cuando Adán vio que sí, ellos le hacían compañía, pero no eran como él, y le protestó al Señor. Todo esto estaba en el plan de Dios, no es que Dios cambió de parecer. Pero entonces Adán dijo: pero no encuentro a ninguno que sea igual que yo. Y Dios le dio a Eva, que se la iba a dar desde el principio, pero que queda en la palabra narrado cómo Adán se dio cuenta rápidamente de que, pues sí, gracias por estos, pero no, esto no es lo mismo. Entonces, y aquí vemos el elemento de temor. Aquí dice que todos los animales de la tierra te tendrán miedo. Ya esa relación del hombre con los animales, gracias al pecado, pues está cada vez más afectada. Anteriormente, pues eran
animales de compañía, todos los animales estaban para acompañar al hombre, ahora muchos de ellos se convierten en alimento del hombre en esta segunda alianza. Todo cuanto se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Lo mismo que os di las hortalizas, todo os lo doy. En la alianza con Adán, eran los frutos de la tierra los que íbamos a comer. Pero el pecado creció de tal manera que ahora también comemos animales. Es posible que en estas aberraciones que cometieron en el tiempo de Noé, es posible que haya habido bestialismo. De hecho, el libro de Génesis y todos los primeros libros de la Biblia hablan de cómo muchas culturas cometían bestialismo, que es otra gran distorsión del don que Dios nos ha dado. Así que, y recordemos que hay que hacer reparación por cada pecado que se hace. Somos perdonados si pedimos perdón, mas tenemos que hacer reparación, y vemos aquí, es muy posible que como parte de esa reparación, pues ahora ya los animales no gozan del estatus que tenían al principio. Ahora, aparte de hacernos compañía, pues van a ser nuestro alimento también. En fin, y vemos cómo el Señor renueva la misma alianza: creced y multiplicaos, y el Señor añade otra señal. Añadió Dios. Añade dos cosas. Primero, el Señor dice: no voy a volver a destruir al mundo con agua. El Señor se compromete a más. En esta alianza el Señor va añadiendo. Originalmente es: yo me comprometo a crear un alma espiritual cada vez que haya la concepción. Y tú te comprometes a que haya concepción. Esa es la primera alianza. En la segunda, el Señor se compromete a no destruir la vida en la tierra con el agua, cosa que tuvo que hacer por los pecados del hombre. Y dice aquí: esta es la señal de la alianza que establezco entre vosotros y yo, y con todo ser vivo que esté con vosotros, para generaciones perpetuas. El Señor no ha cancelado la alianza con Noé. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pondré el número abajo si Dios quiere, que la alianza de Dios con Noé sigue vigente para toda la humanidad. Así que incluso aquellos que no son cristianos están obligados al crecer y multiplicar. Están obligados a no practicar el bestialismo, ni el adulterio, ni la sodomía, ni ninguna de estas aberraciones. Están obligados a ello, porque la alianza con Noé no fue cancelada. Esto no lo digo yo, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Para generaciones perpetuas. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal a la alianza entre la tierra y yo. Pues el Señor añade una promesa más. Dice: no voy a destruir al mundo con agua. Ya no voy a destruir al mundo con agua. Y la señal es mi arco. Voy a poner mi arco, dice el Señor, de que cada vez que llueva, yo voy a ver el arco, yo voy a recordar esa alianza con ustedes. A Dios no se le olvida nada, pero es un lenguaje de alianza, de que si las señales de la alianza hacen presente o traen a la memoria o se hacen en memoria de. Por eso en la alianza nueva y eterna de nuestro Señor Jesucristo, donde nos da su cuerpo, sangre, alma y divinidad, las palabras que Él usa es: hagan esto en memoria mía. Es decir, esta alianza, tráiganla al presente. Cada vez que hagan esto se va a hacer presente. Va a estar presente ante Dios. Así como el arco iris. Nosotros vemos el arco iris, pero es a Dios a quien le acuerda la alianza, dice aquí.
Y yo con todo ser vivo pongo mi arco en las nubes para que sirva de señal de la alianza entre la tierra y yo. Cuando yo haga nublarse la tierra, aparecerá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza entre vosotros y yo, y con todo ser vivo, con toda carne, y las aguas no serán ya más un diluvio que destruya toda carne. En el lenguaje de la alianza, traer a la memoria es traer a la memoria de Dios. Por eso en la Eucaristía, cuando hacemos eso en memoria de nuestro Señor, es que el sacrificio de Cristo se presenta, se le ofrece a Dios. Es un lenguaje de alianza. Pues bien, hasta aquí este video. La alianza de Dios con Noé, hemos visto, es la alianza de Dios con Adán, pero actualizada, añadida, perfeccionada, un poquito más complicada porque tiene más cosas añadidas, pero no es contradictoria. Vemos cómo esta alianza de Dios con Noé está construida sobre la alianza de Dios con Adán. Lo mismo, creced y multiplicaos. Muy bien, pues ya después iremos viendo la próxima alianza, si Dios quiere, que veremos será la alianza de Dios con Abraham. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.